Bienvenidos de nuevo a su programa Detente y Acelera sobre el mundo de la mecánica automotriz, un tema tan interesante y que ahora se ha vuelto tan importante porque tanto vehículo automotor que circula en nuestro país, bueno, y en todo el mundo, diferentes tipos de tecnologías en la línea del tiempo. Hoy en día encontramos vehículos carburados, inyectados, monopunto, multipunto, sistemas con comunicación satelital para controlarlos, e inclusive se pueden variar sus parámetros vía satélite. Todo el mundo por aprender en cuanto a esto y vamos poco a poco. Seguimos con el uso del multiprobador y ahora vamos a hablar sobre uno de los componentes importantísimos que utilizamos en la mecánica, el diodo. Un componente que está construido a base de semiconductores. Uno de los usos que puede tener el diodo, y es el que más nos interesa a nosotros, es como rectificador. Cuando él rectifica, por ejemplo en los vehículos, la gran mayoría que utilizan alternador, en ese alternador vamos a encontrar varios rectificadores. Pueden ser 7, 9, 12 rectificadores, depende de la tecnología del alternador. Lo que hace, luego más adelante hablaremos sobre eso, pero por ahora les voy a decir que lo que hace el rectificador es convertir la corriente alterna en corriente directa, y para eso permite el paso de la corriente en un solo sentido, de esta manera. El diodo tiene solamente dos terminales, como la palabra lo dice. Diodo está compuesto por dos terminales. Tiene un ánodo y un cátodo. Lo podemos identificar porque tiene una línea aquí, una línea plateada. Una vez que ubicamos esa línea, podemos decir que este es el ánodo y este es el cátodo. El diodo puede polarizarse de dos formas. Polarización directa cuando aplicamos el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Polarización inversa cuando aplicamos el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. En la primera posibilidad conduce y en la segunda no. Cuando aplico el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, él conduce. De la otra manera no conduce. Así es como funciona. Voy a hacer una demostración con una batería, un elemento que ya conocemos y hemos venido trabajando ya en varios programas. Y sabemos que la batería solamente tiene dos polos. Aquí lo identificamos con el negro como el negativo y el positivo el rojo. De manera que si yo polarizo con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, él conduce. Estamos hablando de polaridad directa. El ánodo polarizado con el positivo y el cátodo con el negativo. Si yo invierto la polaridad, o sea, le doy vuelta al diodo, ahora voy a poner el polo positivo de la batería en el cátodo, no conduce, la luz no enciende. Solamente conduce el diodo cuando conecto el polo positivo en el ánodo. Esto es polarización directa. Si yo conecto el polo positivo en el cátodo, no conduce. Polarización inversa. Así es como se comporta el condensador. Existen varios tipos de condensadores, de rectificadores. Estos son de más potencia, más intensidad. Este otro tipo. Algunos casos, este es el ánodo y este es el cátodo. En algunos otros casos, al revés. Este es el cátodo y este es el ánodo. Voy a hacer
la demostración con este. Aquí otra vez con la polarización. Aquí permite el paso de la corriente. Aquí no. Este es completamente al contrario. Vean la polaridad que tengo. El positivo, sí, aquí donde está el tornillo y no permite el paso. En este otro, el positivo donde está el tornillo, sí permite el paso. De manera que hay diodos físicamente muy parecidos, pero la ubicación de su cátodo y de su ánodo son al revés. Eso para lo que es el comportamiento del diodo. Pero para determinar el estado del diodo tenemos un instrumento de medición, que es de lo que hemos estado hablando ya hace varios programas. Hoy vamos a medir el diodo. Buscamos este símbolo, este celeste, que por cierto, si son observadores, es la misma posición que utilizamos la semana pasada, cuando hablábamos de condensadores. Aquí tenemos el símbolo blanco del condensador y el símbolo celeste es el del diodo. Solo que en este tipo de multiprobador es intuitivo. Celeste y este botón celeste. De manera que si quiero cambiar de función, entonces presiono el botón celeste. Ahí estoy para medir condensadores y aquí estoy para medir los diodos. Igualmente, nos fijamos en el diodo, ponemos el positivo del multiprobador en el ánodo y el negativo del multiprobador en el cátodo. Ahí lo estaríamos polarizando de manera directa. Conduce, y el instrumento de medición lo que nos mide es la caída de tensión a través de él. En este caso 0,44 voltios. Si yo cambio los cables en el diodo, ahora le doy vuelta completamente, ahora tenemos el ánodo con el negativo y el cátodo con el positivo. Igual, no conduce. Y en el instrumento de medición podemos ver esas dos letras que dicen OL, que es abreviado overload, fuera de rango, porque no está conduciendo. Igualmente voy a cambiar de diodo. Repito, el elemento es un diodo. Una de las posibles funciones es como rectificador. Vamos a probar este otro tipo, polarizo al azar, y el instrumento de medición hasta en eso me va a ayudar. Me va a decir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Resulta que casi que no tengo que verlo, lo escuché, porque él hace un bip cuando conduce. De manera que sí, efectivamente, aquí donde tengo el cable rojo del multiprobador es el ánodo. Y donde tengo el cable negro del multiprobador es el cátodo, porque lo tengo en polarización directa. En el instrumento de medición me registra 0,466 voltios. Esa es la caída de tensión que se produce en el diodo cuando está conduciendo. Por cierto, estos son de silicio. Existen de germanio y antes utilizábamos unos diodos que se llamaban de selenio. Voy a cambiar de rectificador. Los vamos a encontrar en los alternadores, por ejemplo. Este es un rectificador bastante diferente, que como pueden observar tiene 4 terminales. Este es un rectificador, ya en algún momento veremos qué significa lo que voy a decir, de onda completa, para rectificar la corriente directa, la corriente alterna y convertirla a corriente directa. Muy utilizado, por ejemplo, en radios, en grabadoras,
la corriente alterna que tomamos del tomacorriente la cambiamos a corriente directa por medio de este rectificador de onda completa. Este rectificador tiene 4 terminales. Podríamos determinar el estado también de este rectificador. Podemos tomar uno de los 2 terminales de la salida de corriente directa, que son positivo y negativo, y voy a obtener para acá, que es la línea roja, la tengo en uno de los cables de entrada de corriente alterna, y vemos en el instrumento de medición que conduce y nos dice 0,55 voltios. Voy a cambiar el cable rojo para la otra línea de la entrada de corriente alterna y me tiene que registrar lo mismo, y efectivamente en el instrumento de medición 0,5589 voltios. Ahora voy a hacer un cambio aquí en el diodo y voy a buscar el otro terminal de corriente directa. Ahora tengo el terminal negativo de salida del diodo en el cable rojo del multiprobador. Y conecto el cable negro en una de las entradas de corriente alterna. Y veo el multiprobador que me indica 0,56 voltios. Paso el cable negro para la otra entrada de corriente alterna y me registra exactamente el mismo valor, 0,46 voltios. Es la caída de tensión del diodo cuando está conduciendo, porque recordemos que el multiprobador en este caso lo que hace es aplicar un voltaje al rectificador y mide su caída de tensión. En este caso, este cuadro rectificador de onda completa está en buen estado. Así estaríamos concluyendo lo que es el tema del uso del multiprobador en la parte del rectificador, el diodo. La próxima semana estaríamos dando inicio a lo que es el tema de encendido automotriz, que es un tema muy interesante para los que trabajan en electricidad automotriz, tanto como para los mecánicos. Ni se diga la parte que nos interesa muchísimo, los que están comenzando a aprender en este mundo de la mecánica automotriz. Es muy interesante el encendido automotriz. Vamos a comenzar con el de platinos la próxima semana, Dios primero. Muchas gracias.